Vamos a orar para darle gracias a nuestro Dios porque estamos en su casa y también para que Él sea hablándonos a través de su santa palabra en esta hora. Sí, así sentaditos como estamos, oremos a nuestro Dios en esta hora. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, delante de tu presencia, mi Señor amado, para pedirte, oh Dios de amor, que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas. Señor, tú conoces nuestras necesidades, Señor, oh Dios de amor. Padre, y es por eso que estamos aquí, Señor. Hemos venido a buscarte. En ti hay solución, Señor, oh Dios de amor. Por eso estamos en tu casa, Señor, reunidos, Señor, alabando y glorificando tu santo nombre en este tiempo. Padre eterno, oh Dios de amor, te pedimos en esta hora, Señor amado, que tú uses, Señor amado, tu palabra, oh Dios de los cielos, para hablar y ministrar a nuestros corazones conforme sea nuestra necesidad. Asimismo, Señor, acuérdate de tus pequeños que están en la parte superior, Señor, oh Dios, de hablar y ministrar sus vidas, Señor, oh Dios de los cielos, Padre, preparándolos, oh Dios amado, desde ahora para lo que tú tienes, Señor amado, el llamado que tú tienes para cada uno de ellos. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén y amén. Bien, mis santos hermanos, vamos a abrir la escritura y lo vamos a abrir en el libro del Éxodo, que es el libro el cual, sí, tenemos el estudio de la palabra de nuestro Dios. Amén. Libro del Éxodo, capítulo número 30. Vamos a hacer una lectura del capítulo 30, del verso 22 al 38. Capítulo 30, del 22 al 38. Porque esta parte ya la vimos, ¿sí? La hemos visto en otras enseñanzas, ¿sí? Bien, dice así el aceite de la unción y el incienso. Éxodo capítulo número 30, verso 22 en adelante. Vamos a leerlo antifonalmente, sí, porque es un poquito extenso. Sí, un versículo leo yo, otro versículo lee usted. Dice así: habló más Jehová a Moisés diciendo: verso 24 dice: de casia 500 según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas 1 hin. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso. Así las consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellas será santificado. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: este será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Verso 33, cualquiera que compusiere ungüento semejante y que pusiere de él sobre extraño, será cortado de entre su pueblo. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Como este incienso que harás, no os haréis otro semejante según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otra cosa será cortado de entre su pueblo. Amén. Esta es la porción bíblica que en otras ocasiones ya hemos visto, sí, según el estudio que se ha llevado a cabo.
recordando que eran tanto el aceite de la unción, que era para el tabernáculo, para ungir todo y cada uno de los utensilios, como lo hemos leído, ¿sí? Y también el incienso, ¿sí? Para ser quemado delante del altar del incienso. Vamos entonces a entrar en materia, capítulo número 31, verso número 1, ¿sí? Capítulo 31 del libro del Éxodo, verso número 1. Dice así como título o prefacio: llamamiento de Bezaleel y de Aholiab. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en el artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Ven? Bien. Y ahí en el verso número 7 señala qué es lo que Dios había mandado. ¿Qué había mandado en los capítulos números anteriores, los cuales hemos llevado a cabo los estudios? ¿Qué había mandado? El tabernáculo de reunión, el arca de testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo, y sigue nombrando los versos posteriores. Amén. Dios había dado a Moisés instrucciones para que todas estas cosas se hagan con medidas exactas, con peso exacto, ¿sí? Todo lo que hemos visto anterior, todo el estudio anterior, ¿sí? Dios se lo había dado a conocer a Moisés. Pero ahora también Dios le da a conocer a Moisés que él llama a dos varones, uno de la tribu de Judá, que es Bezaleel, y otro de la tribu de Dan, ¿sí? Que es Aholiab, ¿sí? A dos varones, y Jehová especifica para qué los había llamado. Los había llamado para que, dice en el verso número, para el verso número 4, para inventar diseños, para trabajar en el oro, en plata y en bronce. Ahora bien, ¿quién era Bezaleel? Ahí dice, la referencia que tenemos allí en el verso número 2 dice que era hijo de Uri, hijo de Ur, ¿sí? O sea, Uri era su padre, Ur su abuelo. ¿Y de dónde pertenecían ellos? De la tribu de Judá. ¿Qué significaba su nombre? Recuerde, para los judíos o los hebreos, los nombres, cada uno de ellos tienen significados, ¿sí? Que caracterizan su personalidad. Vamos a ver de qué se trata Bezaleel. El significado de este nombre, si usted ha traído para apuntar, significa a la sombra de Dios. Bezaleel significa a la sombra de Dios. Y es un labrador, como lo hemos leído, de oro, ¿sí? Es un labrador de oro, ¿sí? Para saber algo más de él, vamos a irnos al capítulo 36. Estamos en el 31, vamos a ir unos capítulos posteriores en el 36 y vamos a leer solo el versículo número 2 para ver qué nos dice de él. Si alguien lo encuentra, lo puede leer, puede alzar su mano y leerlo. Capítulo 36 del libro del Éxodo, verso número 2. ¿Alguien lo encontró y lo desea leer? Mi hermano. Amén. Claramente lo dice esa versión bíblica. En la versión que nosotros generalmente tenemos, que es la Reina Valera del 60, dice el 36, verso 2, dice: y Moisés llamó a Bezaleel, y también nombra a
a Oliat y a todo varón sabio de corazón en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría. Todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Qué importante es esta porción bíblica. Sí, este verso número 2. Dice, a todo hombre a quien su corazón le movió, ¿sí?, a venir a la obra para trabajar en ella. A ellos, en ellos, Dios, ¿qué le dio? Sabiduría. ¿Pero a quiénes? A todo hombre a quien su corazón le movió, ¿sí?, a venir a la obra para trabajar en ella. Es muy importante, ¿sí? Por eso que muchas veces nosotros oramos que el Señor ponga el querer como el hacer en nuestros corazones, ¿sí? ¿Verdad? Es muy importante tomar la decisión de servir. Y Dios, al ver nuestra, podríamos decir, iniciativa, Él deposita de su sabiduría, de su inteligencia, de su habilidad, de su destreza en cada uno de nosotros. Amén. Pero es importante dar también este paso, ¿sí? Porque si yo yo me quedo sentado o no me muevo para ningún lado con respecto quizás a ciertos desafíos que Dios haga en mi vida y yo no tomo la iniciativa, ¿sí? Entonces, sí, quizás Dios no ponga esa sabiduría. ¿Para qué la va a poner si no voy a trabajar? ¿Sí? Debe de haber, dice, a todo varón a quien su corazón le movió a venir a la obra, ¿sí?, a la obra para trabajar en ella. Amén. Qué importante es saber esto. Esto es con respecto tanto a este varón llamado Bezaleel y también lo nombra ahí a Oliat de la tribu de Dan. Ahora bien, vamos a ver qué significa el nombre a Oliat. Sí, dice ahí en el verso número 6, hijo de Ahisamat de la tribu de Dan. ¿Qué pasa con él? ¿Cómo se llama? ¿Qué significado tiene su nombre? Su significado es, sí, a la tienda de su padre. A la tienda de su padre. O también a la tienda del padre. ¿Sí? A la tienda del padre. Él era un hábil artesano. ¿Sí? Ahí dice también en el verso número 6 que Dios también depositó de sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. ¿Sí? Vamos a ver así algo más también con respecto a este varón y vamos a retroceder. Antes vimos el verso en el capítulo número 36, verso 2. Ahorita vamos a ver el 35. También nos va a dar una buena información acerca de ellos dos. Capítulo 35 del libro del Éxodo. Y vamos a leer una pequeña porción bíblica. ¿Sí? Y dice, el verso 35, número 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Verso número 34. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Oliat, hijo de Ahisamat de la tribu de Dan. Verso 35 dice, y los ha llenado de sabiduría, de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar,
para que hagan toda la labor e inventen todo diseño. Amén. Aquí aporta algo más esta porción bíblica del capítulo número 35, leída del 30 al 35, ¿sí? Aporta algo más. Dice que también le había dado la habilidad de tejer, de bordar, ¿verdad? Y nombra en qué telas, en qué clase de telas, ¿verdad? Muy bien. Vamos a volver entonces al capítulo número 31, donde se está llevando a cabo el estudio del día de hoy. Ahora bien, vamos a ver algo muy importante que habla la Escritura. Dice el verso número 3, ¿sí? Y lo he llenado, dice el Señor, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Ajá. ¿Sí? Y lo mismo, casi lo mismo también dice en el verso número 6, en la segunda parte, cuando habla de Aholiab. Dice, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Ahora bien, dice la Escritura que ha llenado del Espíritu de Dios. Vale recalcar que el Espíritu de Dios, el cual fue depositado en estos dos varones, uno de la tribu de Dan, otro de la tribu de Judá, y en el cual Dios había dotado, como lo hemos ya leído, de sabiduría, ¿sí? Y de destrezas, ¿sí? Este mismo Espíritu es el que dio a los apóstoles, ¿sí? Es el que dio a los apóstoles el hablar en lenguas. Es el mismo Espíritu de Dios que capacitó tanto a Bezaleel como a Aholiab. ¿Sí? Es el mismo Espíritu, el Espíritu de Dios, ¿sí? Que fue depositado en estos dos varones. Es el mismo Espíritu que se derramó allá en capítulo capítulo número 2, ¿sí? Cuando habla acerca de el Pentecostés, tan conocido, ¿verdad? ¿Sí? Es el mismo Espíritu que se derramó sobre los apóstoles para hablar en lenguas. Es el mismo Espíritu que se derramó sobre ellos. Amén. Bien. Ahora, Dios dota a los hombres de dones, sin duda alguna. Dios dota a los hombres de dones. Lo que pasa es que muchas veces nosotros nos limitamos, porque nosotros nos vemos a nosotros mismos como que si cogiéramos un espejo y diríamos, yo no soy capaz de tal y tal y tal y tal y tal, y hago una lista inmensa de cosas que yo creo que yo no puedo hacer. Pero cuando Dios me llama, Dios me capacita. Y eso es lo que muchas veces nosotros lo sabemos en teoría, pero solamente queda ahí como una frase. Dios llama y capacita. ¿Sí? Pero lo que pasa es que muchas veces no le creemos a Dios. Creemos que lo puede hacer en el hermano, en el de al lado, en el de atrás y en el de adelante. Y en mí no, en mí se saltó Dios. A mí no me dio. Y nos equivocamos. Y nos equivocamos gravemente porque Dios nos ha dotado de dones para que nosotros podamos, ¿sí?, servir en esta obra en el cual Dios nos ha llamado. Como los talentos, que Dios dio talentos. Y hubo uno que se sintió tan mísero que dijo, no puedo yo hacer nada, y lo escondió. ¿Sí? Es como que nosotros también lo hacemos así. No, nos vemos a nosotros mismos, como dije, nos vemos, yo lo puedo hacer, no, yo no soy capaz. Y a veces es cuestión de decisión, porque Dios ya ha dado. Él dice que Él puso sabiduría para inventar en obras ingeniosas. Imagínense en aquel tiempo. Por eso que les leí, fue importante leerles el capítulo número 30
¿sí? Y también aquí lo nombra, dice, todo lo que yo he mandado, verso número 7, y Dios nombra, les recuerda al pueblo, les he mandado ¿qué cosa? Hacer el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, el propiciatorio que está sobre ella y todos los utensilios del tabernáculo. Dice también la mesa y sus utensilios, el candelero de limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, ¿sí? El altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base. Y no solamente eso, porque en el capítulo 35 leímos algo más que no dice esta porción bíblica del capítulo 31, sino que también le había dado la habilidad de tejer. ¿Se recuerdan que leímos? Aquí dice, verso número 10 del capítulo 31, los vestidos del servicio le mandó a hacer a ellos. Las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdocio, el aceite de la unción, lo que acabamos de leer hace un momento, el incienso aromático, ¿para qué? Para el santuario. Y dice, termina diciendo, y lo harán todo como yo lo he mandado. Imagínense, toda esta carga de trabajo sobre ellos. Claro, no solamente sobre ellos, ellos lideraban. ¿Por qué? Porque leímos en el capítulo 35 que Dios le dio también la habilidad de enseñar a otros. ¿Pero a quiénes? A todo aquel que propone en su corazón, ¿qué cosa? Servir. A ellos Dios derrama sabiduría. A veces decimos, Señor, dame sabiduría, y nos basamos y cogemos la Biblia y dice, porque la Biblia dice, Señor, tu palabra dice, sí, que pidamos sabiduría porque tú nos vas a dar, ¿verdad que sí? ¿Y en dónde aplicamos la sabiduría de Dios? ¿Ah? En la cocina, lavando los platos, llevando a nuestros hijos a la escuela, los quehaceres diarios, pero Dios nos da la sabiduría. Es verdad para eso, es verdad, para criar a nuestros hijos, para muchas cosas, pero para su obra. Porque aquí estamos hablando acerca del llamado que Dios le hace a 2 varones. ¿Sí? Les hace a 2 varones y los pone a liderar y les da la capacidad que ya hemos leído de inventar. A veces decimos, a veces nos dicen por ahí, hermano, tal cosa, haga, y uno queda en el aire. Y hermano, yo hablo por mí misma. Yo creo que llevo el letrero del no puedo. Sí, muchas veces. Porque nos vemos a nosotros mismos. Vemos nuestras limitaciones. Como le decía yo hace un momento, cogemos un espejo y decimos, yo no. Yo no quería estar aquí hoy. Yo decía, que Paul no se canse tanto. Era algo absurdo, ¿no? ¿En qué? Y ustedes ya saben lo que están moviéndose en la obra, trabajando, haciendo cosas que él no puede hacer por salud. Y es una lucha. Pero es cuestión de decidirse y de obedecer. ¿Qué más nos dice la Escritura? Ahora bien, como decíamos hace un momento, muchas veces nosotros nos miramos y vemos nuestras fuerzas, ¿verdad? ¿Sí? Y decíamos, si Dios nos llama, nos capacita. Vamos a ir a un versículo bíblico en el libro de Hebreos, capítulo número 13. Hebreos 13, versículo 20 y 21. ¿Qué nos dice Hebreos 13, del 20 al 21? Dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos
en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Una vez, está claro el versículo, ¿verdad? Una vez hubo un pastor invitado a una congregación y él le dieron el espacio para predicar y él lee la porción bíblica y dice: hermanos, está clara la escritura. ¿Han entendido? Y amén. Y se llevó el culto diciendo: está claro. Y nunca explicó ni una palabra de lo que había leído, porque estaba claro. Bueno, vemos nosotros aquí, dice el verso 21, dice: ¿quién nos va a hacer acto? El pastor, el que fue llamado el pastor, el Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas. Dice el verso número 20, que Él va a hacer: os haga actos en toda obra buena, en toda obra buena, ¿sí? Pero ¿qué dice ahí? Recalca algo fantástico: para que hagáis, su voluntad. Y a veces no la hacemos. ¿Por qué no la hacemos? No es porque no queremos hacerla o porque somos rebeldes, es porque nos vemos a nosotros mismos y vemos nuestras limitaciones. Y verdad, hermanos, que si somos por nosotros no podemos hacer. Pero como Él ya ha puesto en nosotros, ¿sí?, de su sabiduría, ¿sí?, y Él nos ha capacitado con dones y Él nos ha hecho actos, entonces ahí sí podemos. Entonces hay que cambiar el disco y como decía la selección en un tiempo atrás, sí se puede, ¿verdad? Sí lo podemos hacer. Sí lo podemos hacer. Sí, porque Él ya hizo la obra en nosotros, nos ha capacitado, nos ha hecho actos, ha derramado de sus dones, ha dado de su sabiduría. En Él, el buen pastor, el Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, nos ha hecho actos para toda. A veces digo, en esto nomás, acá no. Acá está más difícil, acá no. En toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Amén. Eso nos dice Hebreos 13, 20, 21. Ahora bien, ¿sí? Ahora, vamos en este tiempo también, ya que hemos visto los dos, qué significados tienen estos dos varones, cómo Dios los ha llamado, ¿sí? Hemos visto una porción bíblica que nos ha ayudado a ampliar a lo que Dios los estaba llamando también, ¿verdad? Hemos visto que nos vemos nosotros mismos aplicándonos a nuestras vidas, vemos nuestras limitaciones, y ya Hebreos 10 claramente nos ha dicho que Él nos ha hecho acto para toda buena obra, para que hagamos su voluntad, ¿sí? Él dice en el verso cuando hemos leído, ¿sí?, aquí en el capítulo número 31, dice, verso número 6, y he aquí que yo he puesto con él, ¿en quién? Habla del varón, a Oliab, hijo de Abisamat, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en él, ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que he mandado. Y viene la lista de todo lo que Dios había mandado hacer y que ya nosotros sábado a sábado hemos estudiado, ¿verdad? Sábado a sábado, cada una de estas cosas, ¿sí? Ahora bien, cuando habla acerca de que Él dio la capacidad en ellos, vamos a ver hoy también un ejemplo, ¿sí? En el libro de Daniel. Yo digo Daniel y ya la gente ya sabe quién es, ¿verdad? Daniel, el gran Daniel, estos muchachos, ¿sí? Daniel capítulo número 1. Daniel capítulo 1, versos 19 y 20, también nos habla algo muy importante. Daniel 1, 19 y 20, ¿qué nos dice? Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos, otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Verso 20. En todo asunto de sabiduría, inteligencia,
que el rey les consultó, los halló, ¿cuántas veces? 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Amén. ¿Sí? Muchachos, ellos eran muchachos, 4 muchachos llevados del cautiverio, ¿sí? Arrastrados allá a Babilonia, ¿sí? Para ser esclavos. Pero a la vez, sí, ellos fueron tomados, como usted ya bien lo sabe, porque como es un buen lector de la Escritura, ya sabe quién ha leído el libro de Daniel, ¿sí? Dice que ellos fueron hallados 10 veces mejores que todos los astrólogos, ¿verdad? Y que todos los magos que había en el reino, ¿sí? Fueron hallados 10 veces más. Dios les capacitó. Dios derramó de su sabiduría y de su inteligencia sobre estos 4 muchachos. Amén. Bien, ahora vamos a ir también al libro de Eclesiastés, capítulo número 5. Eclesiastés capítulo número 5, yo todavía lo estoy buscando. Eclesiastés capítulo, aquí está, número 5, verso número 19. Miren lo que dice acá. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios, ¿sí? Nosotros podríamos decirlo así, de esta manera, ¿sí? Asimismo a todo hombre a quien Dios da, ¿sí? Dios da ¿qué cosa? Dones, Dios da ministerios, Dios hace llamados a los que Dios tiene un propósito con ellos, ¿sí? Podríamos también nosotros aplicarlo allí y decir, ¿sí? Le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Pero dice ahí algo bien claro, esto es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios, ¿sí? Eso también para nosotros, porque también nosotros a veces, sí, como decíamos hace un momento, mirando nuestras limitaciones, Dios nos está haciendo un llamado, Dios nos ha dado ministerio, tenemos dones y sabemos que los tenemos y nada, está allí, dormido, sin usar, ¿sí? Sin aplicar, sin trabajar, sin edificar, porque todo lo que Dios nos da, todo don que Dios nos da es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted no lo está ejerciendo, pues déjeme decirle que está cometiendo un gravísimo error, ha hecho un gravísimo, porque está impidiendo, qué sé yo, que con su talento, que con su don, que con el ministerio, que con el llamado que Dios le ha hecho, quizás que otros también puedan crecer. ¿Sí? Y estamos como que estamos deteniendo la obra sin darnos cuenta. No es nuestra intención, pero a nosotros, ¿sí? No ejercer el don, el llamado, el ministerio que Dios nos ha hecho, entonces estamos como aguantando la obra. Y a los que están empujando se les hace pesado porque unos están empujando y los otros están aguantando. Y los que están aguantando son los que no están ejerciendo su don o su llamado. Entonces, sí, hacemos un gran agravio sobre la obra de Dios aquí en la tierra. Porque esta obra tiene que crecer. Amén. Tiene que crecer, tiene que darse a conocer a todo el mundo con respecto a la salvación, con respecto a predicar el evangelio y tantos servicios que hay y llamados que Dios nos hace a cada uno de nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, Primera de Corintios 12:28 también tiene algo muy importante que decirnos.
Primera de Corintios 12, 28. Dice así, Primera de Corintios 12, 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios, capítulo número 12, verso 28. Dice claramente que Dios los ha puesto. Él los pone, Dios. No es verdad, no es nuestra capacidad, no son nuestras destrezas, no es nuestro propio talento humano. Es Dios el que lo pone, Él pone, Él nos dota, ¿sí? Él pone, ¿qué pone? Lo que hemos visto, apóstoles, profetas, maestros y la lista que sigue allí. Él los pone, Él nos dota, ¿sí? Entonces, como dije al principio, debemos de creerle a Él, al dueño, al que nos ha salvado, al que nos ha redimido a través de su Hijo, aquel que nos ha capacitado, aquel que ha muerto por nosotros, porque Él nos ha dotado, porque Él nos ha llamado, ¿sí? Porque Él nos pone. Amén. El libro también de Mateo, capítulo número 6. Mateo 6, verso 30. El libro de Mateo, capítulo número 6, versículo número 30, y dice: y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? La hierba, la flor, que hoy es y que mañana deja de ser. Dios la viste, ¿sí? Le da la belleza que tiene. Ahora que el día de hoy que se celebraba se celebra el Día del Amor y la Amistad, lo que más hemos visto por la calle son flores. Hemos visto arreglos florales por televisión, todo, ¿verdad? Vemos la naturaleza y vemos, hasta podríamos decir, yo no conocía esa flor, y vemos la belleza de lo que Dios ha hecho, y esa flor hoy es y mañana deja de ser. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, que somos sus hijos, el cual Él nos ha llamado y Él ha muerto por nosotros? ¿Cuánto más nosotros? ¿Sí? Sino que lo que pasa es que nos negamos a creer, ¿sí?, que Él puede hacer algo en nosotros. Eso es lo que pasa. Nosotros nos negamos a creer eso. Como les decía hace un momento antes, en el de adelante, en el de al lado, en el de atrás, en mí no, en mí se saltó el Señor, yo no puedo. Y ahí dice claramente Mateo, hombres de poca fe. Cuando habla de hombres, no solamente habla de varones, sexo masculino, sino de mujeres. Hombres de poca fe, porque no le creemos a aquel que nos ha llamado. Y el que nos llamó nos capacitó. Y nos ha entregado de sus dones, de su gracia, nos ha dotado. ¿Sí? Pero, ¿sí?, hablábamos antes acerca de la invención, cómo Dios había llamado a este par de varones para inventar cosas, para crear, para diseñar, para formar y para enseñar también a otros, ¿verdad? El enemigo de nuestras almas, que es el diablo, y que también es imitador por excelencia, él también es un inventor, pero un inventor de males. Y lo vamos a ver en Romanos, capítulo número 1.
Romanos capítulo número 1, versículo 28 al 30. Romanos 1, 28 al 30. Dice así: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y sigue la lista. Vemos ahí algo bien clave: inventores de males. ¿Cómo puede ser eso? Gente, y sí hay bastante gente que está pensando cómo hacer lo malo, cómo hacerle la maldad al prójimo, cómo defalcar algo, cómo hurtar, y está pensando. Sí, el enemigo, como les decía hace un momento, que él es imitador de todas las cosas, de lo que Dios hace para bien, para sus hijos. Él también tiene los suyos, ¿sí? Los inventores de males. Pero vemos a este par de varones, tanto a Bezaleel, que significa la sombra de Dios, y también a Oliat, que significa la tienda de su padre o la tienda del padre. Este par de varones, uno de la tribu de Dan, otro de la tribu de Judá, fueron llamados, sí, por Dios, y Dios depositó de su espíritu en ellos para que sean llenos de sabiduría, de inteligencia y de todo tipo de habilidades, y que ellos puedan inventar y que ellos puedan trabajar con sus propias manos, porque uno era labrador de oro, de piedras preciosas, de plata, de bronce, y también el otro era un hábil artesano, ¿sí? Que trabajaba también en madera, y no solamente en ello, sino que también en lo delicado de la ropa, porque también estaban encargados en hacer, ¿qué cosa? La ropa del sumo sacerdote, ¿verdad? Eso está en el verso número 10 del capítulo 31 del Éxodo. Dice: los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón, el sacerdote, las vestiduras también de sus hijos, y todo aquello que nosotros hemos visto y estudiado en los sábados anteriores con respecto a los telares, ¿verdad? Al velo que cubría el altar y tantas cosas que hemos visto en todo este tiempo. Dios dio y capacitó a este par de varones, sí, porque ellos en su corazón propusieron servir también al Señor, sí. Dios capacitó y dotó a aquellos varones para poder llevar esta gran obra detallosa. Hemos visto en días anteriores las imágenes, ¿verdad? Cómo era el tabernáculo, cómo era el altar del incienso, cómo era el altar del holocausto, y vemos cómo Dios especifica cada cosa con medida, ¿sí? Y cómo estos varones, ¿sí? Y otros más en el que el Señor también puso en sus corazones, ¿sí? De su espíritu y de sabiduría y la habilidad para que ellos puedan trabajar en esta grande obra, ¿sí? Que era la edificación del tabernáculo y todos los utensilios, el incienso, el aceite de la santa unción, todo. ¿A qué Dios te ha llamado? Hace un momento yo decía, muchos de los que estamos aquí sabemos qué dones tenemos, qué llamados Dios nos ha hecho, qué ministerio el Señor nos ha dado. ¿Los estamos ejerciendo? ¿O hemos escondido el talento, el don que Dios nos ha dado? ¿Estamos frenando la obra o estamos ayudando a empujarla para que el reino de los cielos crezca en esta tierra? No miremos nuestras limitaciones. Creámosle a Dios que Él ha hecho ya en nosotros la obra, que Dios ha capacitado nuestras vidas para poder nosotros
servir, como dice, en toda buena obra, como lo leímos, para hacer su voluntad. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Amén. Yo sé que sí, que todos los que estamos aquí queremos hacer su perfecta voluntad en nuestras vidas. Es hora entonces de meditar en nuestros caminos, y si hemos escondido el talento, si no estamos ejerciendo el llamado, el don, el ministerio, es tiempo de pedir perdón al Señor y tomar desde ahora la actitud de servicio, ¿sí?, del servicio en su obra. Vamos en esta hora a orar, así sentados como está. Oremos a nuestro Dios para que Él sea ministrando nuestros corazones en este tiempo. Padre, delante de ti estamos, oh Dios. Humanamente no somos dignos. El profeta decía, Señor, gusanos somos, Señor. Pero tú, Padre, a través de la obra de tu Hijo Jesucristo, nos has redimido. Nos has hecho, Señor, sacerdotes, pueblo santo, nación adquirida por ti, Señor. Nos has llamado a tu servicio. Perdónanos, Señor, si hemos escondido el talento. Si hemos callado, Señor. Si nos vemos, Señor amado, si vemos nuestras limitaciones, si no hemos tenido la suficiente fe de creerte en que tú ya has hecho la obra en nosotros, Señor, perdónanos. Ten misericordia. Por tu misericordia estamos aquí, Señor. Y tú hablando a nuestros corazones, Señor, para que tengamos cuenta que tú nos amas y tienes cuidado de nosotros y que estás pendiente de lo que, Señor, te ocultamos, Señor, a ti. Oh Dios de Israel, perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos y enséñanos a creerte, Señor, a tener la suficiente fe, oh Dios, y la determinación, Señor, de servirte. Con paso firme, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor. Y si tú estás con nosotros, Padre, como bien lo dice tu palabra, ¿quién contra nosotros, oh Dios? Gracias, Señor, porque has hablado a nuestros corazones. Porque nos amas, nos exhortas, Señor. Porque nos amas, oh Dios de los cielos, nos recuerdas de lo que nos has dado, Señor, y de lo que hemos escondido, Señor amado. Y que tan necesario es, Señor, para que tu pueblo, Señor, sea edificado, Señor. Para que el cuerpo de Cristo, Señor, no sufra, Padre. Cuántos dones, cuántos ministerios, cuántos llamados, Señor. Oh Dios de Israel, cuánta gente enferma, quizás hay dones de sanidad, Señor. Oh Dios, y nos enmudecemos y no oramos por aquel que lo necesita, Padre. Señor y Dios, porque no somos nosotros los que hacemos la obra, eres tú, Señor. Tú eres el que sana, Señor. Tu espíritu es el que renarguye de juicio y de pecado, Señor, al hombre. Eres tú, Señor amado, el que exhorta, eres tú el que levanta, el que fortalece, Señor. No somos nosotros, solo somos instrumentos en tus manos. Lo que pasa es que a veces no queremos ser usados, Señor, porque tenemos miedo, Señor, porque nos sentimos indignos, Señor, porque no tenemos la suficiente fe de creerte, Señor, en que tú ya has hecho la obra en nosotros, Señor. Padre, porque es verdad, Señor, que de lo vil y menospreciado, Señor, has llamado tú, Señor, para avergonzar, Señor, oh Dios, a los sabios, Señor. Lo decimos una y otra vez, Señor, lo enseñamos,
oh Dios de Israel, Padre, pero no te creemos a ti que lo haces en nosotros. En otros sí, en nosotros no, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a servirte, Señor. Ayúdanos a tomar la firme decisión, Señor, de poner, Señor, el talento en tus manos. El llamado, el ministerio, el don, Señor, que tú nos has dado, Señor, al servicio de tu obra, para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias te damos, oh Dios de Israel, por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa. El de congregarnos, Señor. El de que nos has hablado a nuestras vidas, porque es para nosotros, Señor. No es para el que no vino, es para nosotros, Padre. Porque tú nos trajiste, Señor. Si otro tenía que escucharlo, tú lo hubieras traído, Espíritu Santo. Pero era para nosotros, Señor. Gracias, Padre, por todo. Todo lo entregamos en tus manos, Señor. Toda la gloria y la honra te pertenece, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén.